Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Maestro Aaron, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mi estimado maestro Alejandro Sánchez. Como siempre, un placer que me des la oportunidad de dialogar contigo, de charlar un momento contigo. Precisamente, maestro, el día de hoy va a haber una entrevista, es una nueva modalidad que INDEJAC nos permite participar. Y bueno, usted inicia, maestro, con esas entrevistas. Y bueno, para mí es un honor que usted sea la primera persona que vamos a entrevistar en estos programas que vamos a tener. Y bueno, el agradecido soy yo, maestro, porque usted ha aceptado la invitación. Y efectivamente vamos a tener una charla respecto de algunos tópicos. No propiamente todas las preguntas que vamos a formular en esta charla van a ser propiamente jurídicas, sino también cuestiones personales respecto del ámbito profesional, pero no tanto, maestro, como las pláticas que hemos tenido y que estamos acostumbrados con usted, ¿no? Como la última que tuvimos de la psicología del testimonio. En ese caso Claro, va a mi ser querido Alejandro. una charla diferente, pero seguramente muy amena. Pues adelante, mi querido Alejandro. Yo siempre con el placer de poder dialogar con ustedes, muy agradecido siempre con la plataforma de INDECAJ por darme la oportunidad de acercarme más a la sociedad, que ese es mi propósito principal, y sobre todo de tratar de enviar ese mensaje a la colectividad de que pues la impartición de justicia sí se puede hacer un tanto desde un enfoque más humanizado, ¿no? Entonces estoy a tus órdenes, Alejandro, y pregúntame lo que gustes, amigo querido. Gracias, maestro. La primera pregunta, maestro, ¿usted cómo visualiza o bajo qué contexto usted vislumbra la independencia judicial? ¿Usted cómo lo podría definir esta situación respecto de la independencia judicial? Es una de las preguntas más importantes. En apariencia es muy simple, pero ya contextualizando las problemáticas que giran en torno, no es nada sencilla de contestar, ¿no? Bueno, la independencia judicial en el ámbito de la impartición de justicia es el componente esencial, es el punto de partida, es la base, es el sustento para poder realizar las funciones como un juez. Ya después podemos hablar de todos los demás deberes de objetividad, probidad, respeto a derechos humanos. Primero tenemos que hablar de independencia. Primero el juez debe de tener un entorno tranquilo en el que no tenga presiones de ningún tipo, en el que no tenga sugerencias de cómo resolver, en el que únicamente resuelva su ámbito cognoscitivo con todas las competencias que debe tener un juez sin la más mínima influencia. Yo siempre he dicho que el juez debe de estar dispuesto, eso es algo muy fuerte y no les gusta a muchas personas que yo lo diga, pero el juez debe de estar dispuesto a perder su posición como juzgador, incluso su trabajo, por proteger su independencia. Solo estando en el entendido de que tú eh, luches para salvaguardar esa independencia en todo momento, me parece que es posible realizar la impartición de justicia desde una perspectiva en verdad que tutele los derechos fundamentales y no desde una mera ficción, no desde una burbuja ajena a la realidad, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, Alejandro, pero es muy necesario que todos los jueces sean independientes, solo así podemos hablar de una justicia de calidad, ¿no? Sí, maestro. Fíjese, maestro, que hace poco tuve la oportunidad de poder leer la convocatoria, al menos en el Estado de México, para poder ser juez de control. Me llamó mucho la atención los requisitos que establecen que incluso hasta el promedio te piden para poder concursar. Es un requisito sine qua non. Tanto el promedio como que no se tengan antecedentes penales, ¿no? Y aparte que acredites el examen en donde ya una vez de que cumples con todos los requisitos. Yo sé, maestro, que usted pasó por un proceso, obviamente porque usted es juez de control. Y me gustaría saber, maestro, y para que todo el público lo pueda saber, ¿usted cómo se preparó, maestro, para poder ejercer este digno cargo de juez de control? ¿Y cómo tomó usted la noticia cuando le dijeron que usted estaba aceptado para formar parte del Poder Judicial? Yo tuve la oportunidad de ver un video donde el maestro Elías le entrega a usted, ¿no?, un reconocimiento o el nombramiento, pero atrás de todo eso hay un contexto y situaciones que se viven, ¿no?, y de satisfacciones. Y esa es la pregunta, maestro, en concreto, que me gustaría que nos respondiera. Claro que sí, mi querido amigo. Mira, pues es una lucha constante. Yo soy de la idea de que se debe ser juez solo cuando realmente en tu interior pues es palpable la vocación, ¿no? Muchas veces sucede que hay personas que quieren serlo por un estatus, que quieren serlo por un entorno económico. A ver, déjenme decirles, como juez no te vas a volver rico siendo juez, ¿eh? Si eres un juez correcto, no te vas a volver rico. Tienes una forma digna de vivir, por supuesto, pero me parece que el único enfoque tiene que ser el de la vertiente de
coadyuvar para construir una mejor sociedad, un componente de justicia, estando conscientes de esas brechas de desigualdad tan enormes que existen y que desde ese ángulo del servicio público se puede hacer algo importante para tratar de cerrarla un poco más. Es un proceso muy difícil. Yo tengo 21 años en el servicio público, siempre he estado en materia penal. Yo empecé haciendo mis méritos, como empezó casi la mayoría, para aprender. Eventualmente fui mecanógrafo, eventualmente fui pasante, después abogado, después proyectista de un juzgado, después fui secretario de acuerdos, juez del sistema tradicional y ahora de este. En todo este trayecto, pues lo que estás haciendo permanentemente es imponerte de teoría y práctica constante, ¿no? Yo tuve ya, cuando estuve en el Poder Judicial, el enfoque de ser juzgador. Para realizarlo, pues se debe tener un número de competencias, pero no solo desde el ámbito que conocemos, no solo desde el ámbito regional, no es solo tener buenas calificaciones o en un examen de conocimientos generales, que es una de las etapas, por lo menos en la Ciudad de México, que son 4 etapas. No basta con que tengas conocimientos generales, incluso en las convocatorias de la Ciudad de México había componentes bien importantes. O sea, el tribunal también está buscando personas que tengan no solo una formación racional, sino una formación emocional. Ya ves que yo hablo tanto de este tema, en su convocatoria hablan de autocontrol, de autoconocimiento, son los componentes esenciales de la inteligencia emocional. Entonces, me parece que el enfoque es para que los juzgadores pues tiendan cada vez más a tener esa visión humanista, que sean bien conscientes de que la principal labor es a toda costa proteger los derechos fundamentales de las personas por sobre cualquier política insana, ¿no? En ese sentido, pues prepararse, me preparé mucho, me preparé bastante, no quedé en un primer examen, esto es algo muy común, y no quedaba más que seguir intentando y estudiando a conciencia, además de naturalmente robustecerse con la práctica que conformaba el trabajo diario. Es un contexto realmente difícil. Para mí no lo fue tanto porque antes en el sistema tradicional pues había una plaza cada 10 años. Ahora cuando viene la brecha del sistema acusatorio se abre un sinnúmero de oportunidades, lo cual me parece muy sano, porque no me parecería correcto que exclusivamente fueran todos jueces del sistema tradicional que simple y sencillamente transitaran. Me parece que fue muy sano que entraran personas que no hubiesen sido jueces en aquel sistema tradicional para pues, no tener estos paradigmas tan difíciles de vencer para poder adaptarse realmente a un sistema acusatorio. Es muy complejo, lo que yo sugiero es estudio constante, pero sobre todo tratar de vivir de manera consciente con los demás, ¿no? Sí, maestro, gracias. Nos comentan que no se escucha un No te poco, escucho. casi no se escucha, maestro. Casi no se oye, maestro, me comentan. ¿Se oye? Como que muy lejos, maestros. A ver, ¿ahí se escucha, maestro? ¿Ahí se escucha bien? Un poco bajo, pero escucho. Es que aquí también usted se escucha poquito, maestro, pero bueno, podemos continuar, ¿no, maestra? Sí, maestro Alejandro, usted sí se escucha bien. El juez Aarón se escucha un poquito lejos de su micrófono. Ok, perfecto. Sí, se escucha un poquito lejos, maestro. Escucho. Yo creo que me voy a poner audífonos, ¿eh? Si quiere, sí, lo esperamos, maestro. ¿Segundo? Sí, sin Sí, problema, claro que sí. sí, entonces continuamos así. Sí, me parece que el maestro Aarón se va a conectar a sus audífonos, pero usted, maestro Alejandro, sí se escucha muy bien. Ah, perfecto, sí, gracias, maestro. Entonces esperamos. Todo lo bueno que lo pueden editar.
Perdón, Alejandro, pero no te escucho y me parece que es un problema de audio, entonces déjame ver si es con los Ahí se oye bien, audífonos ya maestro, estás. ¿eh? Perfecto, adelante. No, ahí sí se oye ya muy bien, maestro, ya estamos bien. Correcto. Ok, maestro, bueno, muchas gracias, maestro, por las respuestas que nos ha dado. Y dice que una de las respuestas que usted me da es el siguiente planteamiento que yo le quiero hacer, porque he escuchado de muchas personas el deseo que tienen ellos de poder conocer lo que es la inteligencia emocional. Maestro, ¿usted cómo nos podría definir ese concepto, pero en palabras que cualquier persona lo pueda entender, sin ser tan técnico? ¿Qué es la inteligencia Bien. emocional, maestro? De hecho, no es un concepto difícil. A ver, como seres humanos, pues desde nuestra biología misma, desde la forma en que funciona nuestro cerebro, pues tenemos componentes que siempre hemos sabido que existen. No solo existe un hemisferio izquierdo que se encarga del lado lógico, de la razonabilidad, de lo material, de lo palpable. Existe también un hemisferio izquierdo que tiene funciones diferentes, que hacen alusión a las habilidades emocionales, a la espiritualidad, a la creatividad, a las artes. De modo tal que me parece que en nuestra sociedad lo que ha ocurrido es que nos educan desde el ángulo racional. Así han sido los sistemas educativos que han imperado a nivel mundial. México no es una excepción, de modo tal que entonces nos forman solo en este sentido, ¿no? Al parecer, las personas más inteligentes, pues son las que tienen mayor cociente intelectual. E incluso así se mide la inteligencia hoy en día por regla general, pero ya empiezan a abrir los ojos a raíz de los conocimientos científicos algunos países del mundo, y se han dado cuenta que las personas más inteligentes no son precisamente las más intelectuales en el sentido racional, son las que tienen mayor equilibrio entre la inteligencia de esta índole y la inteligencia emocional. Esto permite, pues, para que lo sepa cualquier persona, vivir la vida de una manera más consciente de su realidad, ¿sí? De una manera más consciente de la interacción que se tiene con todos los demás, de modo que yo diría que la inteligencia emocional es una habilidad que se puede desarrollar mediante ciertas técnicas que se tienen que estar ejercitando constantemente para poder tener autocontrol de nuestras emociones. Difícilmente tenemos esto en el campo de la abogacía. Los abogados se estresan demasiado, tienen miedos, luego están nerviosos en audiencia. No generalizo, pero por regla general esto ocurre. Y todo esto se puede manejar de modo tal que al ser capaces de autocontrolar nuestras emociones, no solo vamos a evitar entornos de enfermedades o cosas por el estilo, sino vamos a poder llevar a cabo o materializar el ejercicio de la abogacía con mayor lucidez. Hoy está comprobado a nivel científico que si se tiene manejo de la inteligencia emocional y por ende de las emociones, se puede tener mayor creatividad y mayor capacidad de razonamiento. Por ende, podemos ser más lúcidos en las audiencias, amén de que seríamos más empáticos, ¿no? Con los intereses que cobran vigencia en la impartición de justicia. Entonces, es un componente necesario para el ser humano, es un complemento. Quien no tiene inteligencia emocional, simple y sencillamente, sigue desarrollando solo una faceta de los seres humanos, ¿no? Cuando la idea es equilibrar las dos esenciales que tenemos. Así te lo podría explicar, mi querido Alejandro. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer un pequeño corte, maestro, y ahorita volvemos. Va a haber unos pequeños comerciales y regresamos para poder continuar con esta entretenida charla, maestro. Muchas gracias. Claro que sí, mi querido amigo. Bueno, maestro, muchas gracias. Ya estamos de regreso y vamos a continuar con esta entrevista. Ya le hice algunas preguntas, maestro, que creo que no están, no sé, no son muy específicas dentro del campo de litigio, sino que fueron algunas personales. Ya quiero entrar un poquito más a este campo de litigio, maestro, si usted me lo permite, para hacer unas preguntas respecto de algunas dudas que yo he podido captar del auditorio, que en ocasiones tenemos la oportunidad de poder compartir también yo, ¿no? Como ponente algunas posturas. Maestro, una pregunta importante. Usted en el ejercicio de la profesión, ¿cuáles son los principales errores que usted ha denotado de las personas que postulan? En este caso del abogado defensor. ¿Cuáles son los errores que ha identificado más comunes de los abogados, por ejemplo, en una audiencia inicial? Bueno, primero que nada quiero dejar como base que lo digo con profundo respeto, mi estimado Alejandro, lo digo con profundo respeto porque al final todos somos perfectibles, porque estamos en una curva de aprendizaje, en un sistema procesal muy diferente, aunque los sustantivos se mantienen incólume,
pues estamos todos experimentando una nueva forma de aprender las cosas. Este sistema está más dado para tener la capacidad que muchos no tienen a veces, que es la de desaprender. Primero hay que desaprender, romper paradigmas para tratar de aprender un sistema que naturalmente tiene dogmas muy distintos a aquellos con los cuales nos habían enseñado el derecho. Entonces, me parece que el principal déficit es la falta de capacitación por una parte de los abogados, porque no se ha entendido que a raíz de este cambio, y sobre todo me enfoco al proceso de constitucionalización que sufre todo nuestro continente, pues la Constitución deja de tener apenas más de 100 artículos y de pronto te das cuenta que el bloque de constitucionalidad está conformado a través de un sinnúmero de artículos que son tratados, convenciones, pactos, que también son constitución. De manera que hoy en día el mensaje es, abogados, ustedes tienen que ser estudiantes de por vida. El derecho es cambiante, eso ya lo sabíamos, de antiguo es conocido, pero tenemos que estar capacitándonos de manera constante porque los criterios van cambiando, las jurisprudencias nacionales, interamericanas, pues también sufren este fenómeno y lo que yo he observado es que de pronto hay muchas personas que toman la resolución, me parece un exceso de valor, pero un exceso de valor no tan informado, de litigar cuando lo que está de fondo es la libertad de una persona o el entorno de una víctima, que no es algo mínimo, por supuesto son intereses muy álgidos, toman la decisión sin tener la cabal experiencia para poder realizarlo. Y esto es un graso error porque al final el trabajo de la defensa o de la asesoría jurídica, en todo caso, es tutelar porque no se violen todos los derechos de sus representados como función primaria. Pero primero tenemos que saber cuál es toda esta gama de derechos. Y de verdad que hay cuestiones que son muy interpretativas, que no están claras, y se necesita tener, si bien es verdad, no una vasta experiencia, porque todos estamos en el proceso de aprendizaje, sí tener mayor compromiso con el estudio no solo de la ley, de la construcción teórica, el estudio de la jurisprudencia nacional interamericana, pero sobre todo empezar a abordar el derecho ya desde la realidad de los contextos que tenemos en México y de la realidad de los individuos, meternos cada vez más al lado de la ciencia para comprender más la forma en que se tienen que solucionar los fenómenos. Entonces, yo lo que veo es que desde las universidades se enfoca mal la enseñanza, por regla general, se tendría que incentivar a los alumnos a que aborden con mucho mayor espectro el estudio, ¿no? El abogado tiene que estar estudiando diario, de manera perpetua, siempre y cuando quiera seguir ejerciendo, ¿no? Esa es mi percepción por una parte, pero por otra parte no me parece que solamente sea una responsabilidad de ellos. Creo que también en el servicio público no hemos sabido hacer algo que es cardinal. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces se manejan en base a precedentes. Si un juez hace algo, los demás lo respetan, ¿no? Aquí no sucede esto. Aquí cada quien tiene su criterio y esto se convierte pronto en una torre de Babel que les genera a los litigantes incertidumbre, a los policías ya ni hablar, ¿no? Pobres policías, de pronto toda la carga es sobre ellos, pero tampoco sabemos darles un mensaje conciso de cómo tienen que actuar en cada caso en concreto. Entonces me parece que el problema es compartido, es de idiosincrasia, ¿no? En general. Maestro, fíjese que yo identifico una problemática y me gustaría saber su punto de vista respecto de un numeral, que es el artículo 380, que impacta en la audiencia inicial. En concreto, cuando nosotros decidimos hacer la duplicidad de plazo constitucional con el objetivo de incorporar información. Y que esa información que nosotros incorporamos lo hacemos de acuerdo a las reglas de juicio. Pero resulta que cuando incorporo yo esta información, el Ministerio Público, ejercitando el principio de contradicción, se opone y en su argumento, para que cuando el juez resuelva, le reste valor probatorio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando incorporamos alguna videograbación, que incorporamos a lo mejor unos videos de un teléfono celular, en donde yo ya los incorporo. Y resulta que el Ministerio Público en su argumento dice que no los tomen en cuenta porque no existe el protocolo de cadena de custodia, porque no se mandó a videointeligencia para que se puedan extraer y que se conociera que esa información pues, es lícita. Pero hay una situación aquí, maestro, con independencia de los criterios que se puedan manejar. Imaginemos que aplican en estricto sentido lo que dice el artículo 314 y 315, es decir, desahogo de medios de prueba y reglas de juicio. Y bueno, y hay un artículo importantísimo que es el artículo 380, y ¿qué es lo que nos dice? Dice, quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Esto lo dice 380. Este numeral no solamente va a ser aplicado en juicio, puesto que el 315 habla de regla de juicio, y podrá ser aplicado en este concepto. ¿Qué sucedería, maestro, si, bueno, uno como defensor alega precisamente esta circunstancia
conocedor de que el Ministerio Público no tiene la oportunidad en ese estadio procesal de incorporar información para poder dar cumplimiento a lo que dice el 380. Es decir, si el Ministerio Público duda de la autenticidad, pero no incorporó ningún medio de prueba para refutarme esta información y que yo le diga al juez, señor, es que el Ministerio Público tuvo que hacer lo que dice el 380 párrafo segundo. ¿Por qué digo esto, maestro? Porque la contradicción de tesis 202 y diagonal 2016 establece que este estadio procesal es exclusivo de la defensa. O sea, el Ministerio Público yo siento que está en desventaja porque no le permiten. Y en cambio, si él hace este argumento, yo puedo en todo caso decir que pues, él no incorporó la información. ¿Usted qué opina sobre este particular, maestro? ¿Cree usted que existe en desventaja la gente del Ministerio Público respecto del 380 en su línea segunda que acabo yo de leer? Mira, mi querido amigo, yo considero, discrepo un poco en el sentido de percibir que el órgano ministerial pueda estar en desventaja, porque al final, si nos remontamos a la génesis de por qué tiene carga en la prueba la gente del Ministerio Público, podemos ver en la historia la respuesta, muy sencilla. Y la respuesta es que el Ministerio Público es toda una infraestructura estatal. Tiene servidores públicos, ministerios públicos, peritos, policías, medio coactivo en la ley para poder hacerse fácilmente la información probatoria, para coaccionar a que le den información probatoria de inmediato. Esto, no obstante, puede haber auxilios, no lo tiene la defensa y no lo tiene un asesor jurídico, ¿sí? Hay que ser conscientes de ello. Si bien es verdad, existe un principio en el sistema procesal penal acusatorio que debe de haber igualdad de armas. A ver, seamos francos, entre la defensa, asesor, para con el Ministerio Público, eso es solamente un ideal, es una aspiración, pero nunca podrá haber igualdad cuando estamos ante el Estado. De manera tal que creo que esas son las compensaciones que a veces hace la ley, habida cuenta que el Ministerio Público tuvo toda esta envergadura en la investigación inicial. Si bien es verdad, son 48 horas, ok, pero no es un abogado y su imputado privado de la libertad. Es toda una infraestructura que se divide en aristas para poder hacerse de información probatoria. Tan es así que podemos ver en el campo práctico que los ministerios públicos ya al judicializar llevan prácticamente todo, si no es que el 80% de lo que podrían llevar en una investigación si es que se llega hasta la etapa final de juicio. Entonces, creo que no hay desventaja, pero el comentario más importante, a manera de respuesta que quiero hacer, amigo, es que debemos de aprender a ver nuestras funciones desde su etiología. ¿Para qué fue creado el Ministerio Público? Siempre he sostenido esto y lo sigo reiterando en todos los foros en que se me permite. El Ministerio Público se creó para averiguar la realidad. Si un denunciante llega y le indica que cometieron un delito en su contra, no debe tomar partido para tener un enfoque incriminatorio con la persona que fue detenida, ¿sí? Debe de ser neutral, su investigación objetiva, respetuosa de derechos humanos de ambos, ¿sí? Pero vemos que se tiene cierta tendencia incriminatoria, de modo tal que cuando la defensa, en un ejemplo como el que tú propones, quiere incorporar una información que es de capital importancia en ese plazo, que te voy a hacer un tercer comentario, porque me parece que por regla general es de la defensa, pero también puede ser de otro. En un momento lo digo, ¿no? A ver, es de la defensa, pero si le damos oportunidad a la gente del Ministerio Público, pues imagínate, toda esta estructura que ya tuvo la oportunidad con todos sus servidores públicos, darle más oportunidad, con ese enfoque incriminatorio no me parecería sano. Si tuviésemos en México un Ministerio Público que esté consciente de que no solo se trata de incriminar, sino también de proteger al que es inocente, cuando tú quieras incorporar algo, al contrario, el Ministerio Público te tendría que decir, gracias, defensor, porque al final era su labor. Era su labor. Entonces, cuando un defensor incorpora una información así de capital importancia, lejos de andarse oponiendo, lejos de a ver, no, la autenticidad, tiene que ser objetivo, tiene que entender que ustedes le están haciendo un favor, porque, por ejemplo, la defensa y la asesoría no tienen carga de la prueba. Ustedes tienen derecho de probar. Quien tiene la carga, en todo caso, es el fiscal. Por eso, me parece que estas oposiciones más que nada obedecen a estas políticas de las instituciones de querer necesariamente incriminar. Y razón de más si es un contenido que no le sería favorable, ¿no? Como si el triunfo ministerial en la Procuración de Justicia dependiera de condenar a todas las personas. Y no tiene nada que ver, esa no es la génesis del Ministerio Público. Entonces me parece que hay que forzar desde el órgano jurisdiccional con mayor actividad, así como la que hacen defensores como tú, asesores jurídicos más conscientes, forzar a que el Ministerio Público realice su función de modo neutral, pero desde una investigación inicial. Y si hace este tipo de situaciones
ya judicializado el asunto, el juez se tiene que encargar de observar el procedimiento de manera consciente, ser consciente de esta problemática, ser consciente de lo que ocurre en la realidad, de los contextos, de que hay políticas insanas. No es que las políticas vayan a regir la forma en que tú vas a juzgar, pero debemos de estar conscientes de qué es lo que está sucediendo en nuestro servicio público. La sociedad habla, se expresa, y en esta medida me parece que son ejercicios insanos de la Fiscalía, y no queda otra fórmula, mi querido amigo, más que acudir a las únicas 3 formas de control constitucional que existen, ya sea juez de control, ya sea por la vía de amparo o la no judicial, que es ante las comisiones de derechos humanos, para llegar a crear algún día un método de verdad en donde sí se tutelen los derechos fundamentales y haya sanciones a los servidores públicos que no cumplen con el mandato y se repare a quienes violan los derechos, ¿no? Para que cuando ya el Estado resienta condenas de este sentido en el aspecto económico, pues indefectiblemente va a tener que cambiar sus políticas criminales y enderezarlas más hacia el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y entonces me parece que no es correcto esto. Pero por otra parte, Alejandro, solo quiero para culminar, comentarte que si bien es verdad, hasta la jurisprudencia nos dice que el plazo es exclusivamente el imputado, yo siempre he dicho que el derecho está conformado a través de reglas generales, pero toda regla general para poder hacerlo debe tener excepciones. Eso es lo que le da el sentido de ser regla general. Me parece que también podría ser para la víctima y el asesor jurídico, porque ojo, el agente del Ministerio Público hace una investigación neutral, no es que asuma el partido de la víctima, porque cuando no judicializa el Ministerio Público, entonces ahí diríamos que tomó partido del que estaba criminalizado, ¿no? Y se fue en contra de la víctima, no. Cuando judicializa el Ministerio Público, aunque tenga la teoría del caso de la víctima, tiene que seguir investigando neutralmente, y en la complementaria puede obtener, porque debería investigarlos, medios de prueba que sean de descargo, para siempre tener el enfoque de seguir protegiendo al inocente, y no solo el enfoque incriminatorio. Pero vemos en la realidad que el Ministerio Público consigue una vinculación y ya está pensando en la acusación y el juicio, o que se vayan por un abreviado. Yo creo que a la víctima no se le podría reprochar, porque entre un defensor, un asesor, una víctima y un imputado, si hay igualdad sustantiva, si hay igualdad material, y considero que si puede el uno, puede el otro. Entonces, este plazo, aunque no lo diga la jurisprudencia, me parece que no le podríamos negar a la víctima y al asesor incorporar en ese plazo información probatoria, solo al Ministerio Público, ¿no? Sí, maestro, mucha razón. Es correcto. De hecho, la misma ley establece, pero habla propiamente del Ministerio Público, pero bajo el contexto que usted lo señala, teniendo la igualdad de armas, al derecho humano, incluso también de la reparación del daño. Claro. Si es que fuera el caso, se podía vertir sobre esa base, pues obviamente tiene derecho a que lo establezca, y si no le dieran derecho a que incorporar información, puede ser materia incluso de amparo, ¿no? Lo que dejara claro. Bien. Así es, amigo. Maestro, bueno, continuando con esta línea de preguntas, yo le quería hacer otro cuestionamiento, que en la vida práctica nos enfrentamos nosotros y vemos diversos criterios en el que me refiero yo a la audiencia de formulación de imputación producto de un orden de aprehensión, cuando no existe registro de la detención, atendiendo a lo que dispone el artículo 17, el 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones y el artículo 145 del Código Nacional. ¿A qué me refiero, maestro? En el sentido de que muchas veces se han dado libertades porque no se hace registro, y hay quienes de plano dicen, ¿sabe algo? Lo que pasa es que no podemos entrar a debate respecto del cumplimiento o cómo sé que se dio, sí, cómo se dio cumplimiento a este mandato del orden de aprehensión, porque hubo una audiencia. Y el hecho de que haya habido una audiencia implica que si se la concedieron fue porque el juez ya lo valoró y ya lo razonó, y por ese motivo es legal. Yo no puedo venir a una audiencia de formulación para poder debatir. Digo, son criterios encontrados, porque la misma ley, la exposición de motivos de la Ley de Registro Nacional de Detenciones, establece que ante la ausencia del registro, aun y cuando sea orden de aprehensión, así lo marca el 18 de esta misma ley, pues se señala que incluso se vulnera el debido proceso y que esto puede tener como consecuencia la libertad. ¿Usted qué considera, maestro? ¿Qué opinión tiene usted respecto de la ausencia de registro cuando es producto de orden de aprehensión? No de control de detención, me queda claro que ahí entramos a debate, pero bajo el contexto de un orden de aprehensión, ¿qué es lo que considera, maestro? Fíjese que yo lo que he realizado en la audiencia, hago alusión a lo que es el artículo 311 en su segundo párrafo, en donde me permiten a mí hacer aclaraciones. Y una aclaración es pedir al Ministerio Público, oiga, Ministerio Público, ¿me puede usted informar si existe el Registro Nacional de la Detención, por favor? Y ya cuando le dan uso de la voz, dice, no, pues no existe. Y ya entonces ya el pedimento que le hago directamente al juez, pues es de que dé la libertad, porque así lo marca la ley.
porque hay una exposición de motivos y hay un contexto histórico, incluso hasta de Ayotzinapa, de los desaparecidos, en donde se establece precisamente por qué se está creando esta ley. Y hay quienes dicen, sí, efectivamente, se vulnera y vámonos. Pero hay otros que definitivamente no entran a debate, pero me gustaría conocer cuál es su postura, maestro, respecto de la ausencia del registro con orden de aprehensión. A ver, esto no quiero que suene que como tú me estás entrevistando y es buena la relación, eh, vamos a estar siempre de acuerdo. No, pero es que realmente es así. O sea, no quiero aparentar como o que vayan a pensar que nos pusimos de acuerdo para responder lo que tú quieres, no, para nada. Es así, pero hay que entender por qué. Tú tocaste un punto medular, exposición de motivos. Esta no es una cultura que se tenga generalizada en el ejercicio de la abogacía, ¿eh? Este es un defecto. Muchas veces los operadores jurídicos, muchísimos de los operadores jurídicos, soslayan las exposiciones de motivos. Entonces, practican un sistema en donde desconocen cuál fue la intención del legislador. A ver, pero por favor, a veces hay que interpretar la ley, pero cuando es claro el legislador, sobre todo en su exposición, no hay que arribar a estas lógicas. Esto tiene una razón de ser, y eso es ser consciente de los contextos, Alejandro. Comparto con la idea absolutamente contigo. Esto trasciende a la violación a aristas de formalidades esenciales del procedimiento y debido proceso. Simple y sencillamente, porque ¿para qué se creó este registro de que se viene hablando? El registro se crea esencialmente para el tema de desaparición forzada de personas, pero no solo para eso. No solo para eso, lo que sucede es que seamos conscientes de qué tipo de autoridades policíacas tenemos, qué tipo de agentes policiales tenemos. El mundo dice, ahí está Amnistía, México es muy señalado, generalmente hablando por ser un país que pues no es muy respetuoso de derechos fundamentales en el tema de detenciones. Entonces, seamos conscientes de qué tipo de policías tenemos y que a veces pueden tergiversar la información en torno a cómo se cumplen los mandatos de la autoridad. Una cosa es que exista una orden de aprehensión que sea legítima, en apariencia, legítima, ¿no? Porque la giró un juez de control. Sin embargo, el cumplimiento no solo es forma, el cumplimiento también toca aspectos de fondo, porque, por ejemplo, yo he tenido supuestos en donde existe doble registro de detención. No puede existir doble registro de detención. Esto lo único que puede significar es que muy probablemente hubo manipulación policial para acomodar las cosas de otra forma. Entonces el policía debe tener muy claro que esos registros no solo son guías de buenas prácticas, no solo son para nutrir una plataforma en México, son para velar y cuidar cada vez más de que toda su actividad se ajuste a la normatividad, porque ahí en este campo, razón de más en materia de detenciones, sí hay, por supuesto, formalidades esenciales y debido proceso, ¿no? Es algo que se debe de entender, no es algo que deba de escapar al debate en el cumplimiento de una orden de aprehensión, pero qué bueno que lo haces tú, Alejandro. Voy a decir algo que escapa un poquito del tema, y no es para quedar bien contigo, pero siempre he dicho que si en alguna ocasión cometo un error por imprudencia y cometo una conducta del tema, me gustaría tener un abogado como tú, porque por mala fortuna tenemos visiones en el litigio, visiones muy concretas, muy apegadas al texto legal. Difícilmente el jurista de hoy en día, y esto sí sería una sugerencia, trata de ver la ley con mayor profundidad. Cuando lo haces así, llegas a problemáticas de esta naturaleza que la mayoría soslaya, porque pues ya les digo un juez, no, eso no tiene nada que ver, y se quedan con este concepto, ¿no? Como si esa palabra de una audiencia, de un juzgador, pues fuera la verdad última. Entonces, a mí me parece que hay que mantener esta postura crítica como la que tú asumes, y esto por supuesto que sí trasciende, estoy totalmente de acuerdo, Alejandro, y podría dar lugar a a determinar la inconstitucionalidad del acto, ¿no? Por supuesto, del cumplimiento, perdón, por violación a derechos fundamentales, ¿no? Ok, maestro. Quiero regresar un poquito más, maestro, a preguntas un poco personales en el ámbito jurídico. Una ocasión, maestro, yo escuché que usted, bueno, ya ha hecho diversas publicaciones respecto de un doctrinario que es argentino, que es el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, y yo también considero que es uno de los máximos exponentes en materia penal. Recuerdo que yo le comentaba, maestro, y yo comentaba alguna cuestión sobre Claude Roxin. Maestro, para usted, ¿usted por quién se decanta? Para usted, ¿quién es? Bueno, yo considero que Claude Roxin es uno de los máximos exponentes en materia penal, pero ¿por usted por quién se decanta, maestro? ¿Por Claude Roxin o por Eugenio Raúl Zaffaroni? ¿Y por qué motivo es esta situación? Bueno, te voy a ser muy categórico en mi respuesta, amigo. Primero que nada, yo tengo una vertiente un poco aislada. ¿A qué me refiero, querido Alejandro?
Bueno, yo a través del tiempo aprendí que una de las formas, que una de las mejores formas de cuestionar la realidad, de cuestionar el derecho, de cuestionar la jurisprudencia, es mantener siempre vigente esta facultad que tenemos, dudar de todo y pensar que hasta los más grandes constructores de doctrina pueden tener sesgos y que a veces podemos encontrar respuestas diferentes. Pues yo soy de la idea de seguir doctrinas, pero no casarse con los doctrinarios, de modo tal que entonces ya tu concepto llegue hasta donde llegó el del doctrinario. No, la doctrina es para asistirnos de mayores enfoques cognitivos y poder tener una percepción más profunda de la problemática en concreto que se quiera tratar. Yo no es que asuma solo la teoría de Zaffaroni, sí me decanto un poco más por Zaffaroni, eh, por una vertiente que es muy clara. A ver, más allá de si estamos hablando que de funcionalismo, que finalismo, incluso el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, tiene doctrina, él ya generó doctrina latinoamericana desde hace mucho tiempo en materia de teoría del delito. Sin embargo, lo que me gusta de él es que él aborda el derecho penal desde un ángulo que no le he visto casi a ninguno de los grandes juristas contemporáneos. Y es que aborda el derecho penal desde la realidad, con un enfoque de lo que está verdaderamente pasando en una sociedad que es profundamente desigual, ¿no? Pero además siendo consciente de que en todo momento el derecho penal tiene que partir desde un ángulo exclusivo, la dignidad humana, que es bien importante entender que el derecho penal pues es ese sistema de filtros inteligentes para contener el ejercicio irracional del poder punitivo, ¿sí? No lacerar a las personas, no pensar que el debido proceso es para unos y para otros no, ¿no? Y él es muy consciente de que gran parte de la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, es un cúmulo social segregado, ¿no? Son los criminalizados, la extrema pobreza, las personas que muy difícilmente tienen un proyecto de vida, y creo que esto no se puede perder de vista, ¿no? No se puede perder de vista que hay un profundo desequilibrio, y el derecho penal, si no lo vemos desde la realidad, pues creo que entonces estamos juzgando desde una Alemania que tenía una política criminal con enfoque nazi, que en nada corresponde a lo que ocurre en México hoy en día y desde décadas atrás que lo hemos seguido creciendo. Entonces, como no aprendimos a despolitizar la dogmática jurídico-penal, pues entonces el derecho penal lo convertimos en algo como era aquella Alemania, un específico medio de control. Entonces, hoy en día el derecho penal se está utilizando más como medio de control que como un aparato de contención de la irracionalidad del ejercicio del poder punitivo. Entonces tenemos que luchar, Alejandro. Tenemos que luchar operadores de sobremanera para abordar el derecho desde este enfoque que nos sugiere el juez de la Corte Interamericana, desde la realidad, no solo desde la ley, realidad de los individuos, ¿no? Por eso me decanto más hacia allá. Sí, maestro, gracias. Oiga, maestro, ¿usted qué considera de de los abogados que son egresados de determinada universidad? ¿Usted cree que tiene una importancia? Digo, yo quiero comentar algo. Yo creo que el abogado no se le va a calificar o no se va a poder determinar qué tan buen abogado puede ser una persona respecto de la universidad donde es egresado. Yo creo que son situaciones en donde luego se denigran a las personas porque ni siquiera conocerlas bien, y creen que porque así se egresó a una universidad X, es bueno o mal profesionista, ¿no? Yo, maestro, tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad de Londres, de donde me dicen que usted es egresado, maestro, y la verdad lo tiene usted en un contexto, pero supremo, ¿eh? O sea, la verdad que todos los alumnos muy orgullosos de que usted forme parte o formó parte precisamente de esas aulas. La directora, cuando me entrevisté con ella, yo le comentaba que usted era mi amigo, me atreví a decirlo. Me dijo, no, pues el maestro fue egresado orgullosamente de esta universidad. Y bueno, bajo este contexto, maestro, es que yo le hago esta pregunta. ¿Usted qué opina precisamente de esto? ¿Usted cree que vale una persona como abogado de la universidad donde eres egresado tú? ¿O uno ya casi sea la respuesta, ¿no, maestro? ¿O qué opinión tiene usted sobre el respecto, maestro? De eso, forma despectiva que luego tratan a las personas porque son egresados de X universidad, cuando a lo mejor, como abogados, pues son mejor que de la persona que pudo haber salido de otra universidad, a lo mejor, aunque no sea particular, sino pública y de prestigio. ¿Qué opina usted, maestro, sobre el particular? Lo que sucede, mi amigo, es que ese es un problema que ha imperado en la abogacía desde siempre, porque directa o indirectamente, voy a decir algo muy crudo, pero es realidad, al abogado se le ha enseñado a ser de alguna manera muy orgulloso, a veces
a veces desenfocamos la realidad y el ego se va hasta el cielo, porque incluso así son los maestros. Por ejemplo, en la UNAM tú puedes ver que va un maestro y como es toda una institución en el derecho mexicano que trasciende a nivel internacional, llega, si apenas saluda a sus alumnos, se sienta, da su cátedra y se va. Perdón, pero eso no es pedagogía. O sea, el derecho penal yo considero que no se tiene que ver desde las vacas sagradas. El derecho penal se tiene que ir enseñando cada vez más desde un ángulo inclusivo en la educación, en donde haya una interacción entre quien enseña y esa calidez del docente de observar cuáles son las habilidades de cada uno y no dejar a unos colgados y el que entendió bien y el que no, no. Perdón, pero entiendo que es una grande institución la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no me parece que tengamos que categorizar a las universidades, porque no es la escuela ni el despacho de que vienes, es el abogado que eres. ¿Sí me explico? De modo tal que van a seguir pensando así muchas personas, por supuesto, y van a decir, es que tú estudiaste en una universidad como la Universidad de Londres. Yo lo digo, orgullosamente soy de la Universidad de Londres, y lo digo con más orgullo porque me dieron la oportunidad, teniendo una situación económica muy, muy difícil, de darme una beca en la que prácticamente me salió gratis la educación. Entonces le debo mucho a esa universidad y por siempre la voy a llevar aquí como mi alma mater, ¿sí? Pero hasta ahí, al final tú te vas a desempeñar en el campo práctico de acuerdo a la forma en que te hayas gestado en lo individual, a lo tanto que estudies, a lo tanto que abordes la realidad práctica y a lo tanto que ejerzas la abogacía con conciencia. Entonces, insisto, la frase para mí, para contestarte eso, amigo, las universidades son un medio nada más, son un medio, pero la realización personal es algo de lo cual nos tenemos que encargar nosotros mismos. Entonces creo que ya el abogado debe de entrar a un plano más humanista en el que le baje a sus egos, se ponga a estudiar y entendamos lo que te dije en un principio. No es la escuela y el despacho el que vienes, sino el abogado que eres. Muy bien, maestro. Ya estamos casi en la recta final, maestro. Vamos a hacer otro pequeño corte y vamos a volver a regresar, maestro, para poder seguir charlando esta charla tan interesante. Claro que sí, mi amigo. Gracias. Bueno, ya estamos otra vez de regreso, maestro. Muchas gracias por esperar, por la paciencia. Y vamos a continuar, maestro, con la charla. Le comentaba que estamos en la recta final. Maestro, le quiero hacer otra pregunta. Usted, desde que era pequeño, ¿usted soñaba con ser abogado o ser juez? ¿Usted desde pequeño se visualizó como juez? ¿Ese era su sueño desde pequeño? ¿O ser abogado? ¿O la misma vida en el transcurso del tiempo le dio la oportunidad sin que usted la esperara? Me encanta porque cuando tú preguntas, ya das las únicas respuestas posibles. Tu espectro de entendimiento es tan amplio que ya me la facilitas, ¿no? A ver, amigo, yo no te voy a sorprender, como muchas veces lo esquematizan muchos y dicen, no, yo desde niño siempre quise ser juez. Vi una película, me impresionó y dije, oh, la justicia, y la diosa de la justicia y la balanza, y que si se mueve el de la balanza, se mueve la balanza, y que, no, a ver, cuando uno es niño piensa en otras cosas. Cuando uno es niño piensa en el fútbol, piensa en, tiene la canalización de sus ideas en otro contexto. Yo tuve también, como considero muchos de ustedes, dificultades en esa etapa. Yo experimenté la desigualdad. Yo sí la viví, ¿no? Por eso a veces decimos que la mejor universidad es la vida, ¿no? Y en un gran porcentaje, mucho más allá que la universidad, ya hablando desde el ámbito pedagógico. Entonces, lo que a mí me movió a hacer esto, te voy a ser franco, ¿no? Entendí desde muy pequeño las vertientes de la desigualdad. ¿Por qué unas personas sí, por qué otras no? ¿Por qué la policía trata así a unas y a otras no? ¿Por qué unos andan limpiando parabrisas en la calle y otros pues tienen carros de lujo, ¿no? Eso me fue impactando de modo tal que desde una muy temprana edad yo considero fui consciente de que la vida tal cual la vivimos en sociedad es muy injusta. Son brechas de desigualdad brutales. Tan es así que estamos peor que en África. En África habrá hambre y lo que ustedes quieran, pero la brecha de desigualdad no es tan grande como aquí. Aquí hay pobreza extrema y unos que se andan, por Dios, tienen un patrimonio que es casi hasta mayor que las reservas de 3 países de Latinoamérica, ¿no? De modo tal que me parece que fue el sentimiento de injusticia. Él lo he analizado muchas veces, ha tratado de hacer una introspección, fue el sentimiento de injusticia y esta sensación de que la vida es una gran oportunidad
porque lo experimenté desde muy pequeño, mi querido Alejandro, es una gran oportunidad para poder ayudar a las personas. Esto es un foco que yo tengo desde muy pequeño y creo que fueron los dos componentes que me llevaron a la postre a esta convicción de ser juzgador. Y ya desde aquí me doy cuenta que no estaba equivocado, no obstante fuera muy pequeño, porque al final no lo comprendía, yo ni sabía que era un juez, caramba, ni sabía de lo jurídico ni nada, ¿no? Pero esa realidad fue la que fue definiendo mis paradigmas. Y hoy me doy cuenta que, por supuesto, desde este ángulo sí se puede hacer algo para ayudar a la sociedad. Sí, maestro, muchas gracias. Maestro, no sé, si usted tuviera la oportunidad de partir de cero y que le dan a usted la oportunidad de poder ejercer alguna otra profesión diversa a la que ser abogado o poder ser funcionario público, ¿usted a qué se dedicaría, maestro? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le llama a usted la atención? Mira, esa sí está bien difícil, Ale. Y ahí no me diste dos opciones. No es cierto, Alejandro. Ya A ver, mira. maestro. No. Mira, Alejandro, tampoco te voy a engañar diciéndote que cual más Mozart encontré mi vocación y que volvería a ser juez. No, a ver, amo profundamente lo que hago. De verdad, es una gran bendición, es una fortuna en la vida el poder ser juzgador, amar lo que haces, disfrutar tus audiencias, tener acercamiento con la sociedad y darte cuenta que cada vez vas tratando de hacer mejor las cosas y que el colectivo social te va dando la razón de ser, de si estás haciendo mal o no tu función. Para mí lo referente, lo que te puedo decir si tú como juez estás bien o mal, es la sociedad que se da cuenta de todo. La sociedad siempre está observando, de manera tal que es difícil contestarte la pregunta, pero sí te aseguro algo, Alejandro. Sería no sé si una ciencia social, pero algo de carácter humanitario. De eso estoy profundamente convencido. De hecho, me parece que mi vocación sí está en el sentido de dedicar mi vida a ello, ¿no? Que de un propósito, o por lo menos de los principales propósitos, el tratar una vertiente humanitaria de poder hacer algo por mi sociedad, de poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, no sé si como juez o en otra área, pero con esta visión, ¿no? Con ese designio, no de tener un estatus, no de llenarme de dinero, no de, para mí el materialismo es una cuestión terciaria, ni siquiera de ámbito secundario, ¿no? Entonces, te la contestaría así en abstracto, Alejandro. Ok, maestro. Fíjese, maestro, que en una entrevista que me hicieron hace poco, ahí me preguntaban acerca de mi profesión y de que si yo le recomendaría a mi hija que se dedicara a lo mismo, es decir, que fuera abogada. Y yo respondía que no, que a mí me gustaría que mi hija se dedicara a otra cuestión. No tanto porque yo no ame a la carrera o no me guste la formación que yo tuve, ¿no? Por el contrario. Sin embargo, yo di una respuesta diversa a la que a lo mejor estaban esperando, ¿no? A que yo iba a decir, no, imponer. ¿Sabes qué? Que cuando tú crezcas vas a ser igual que yo, ¿no? O vas a ejercer o llevármelo a los juzgados desde chiquillos, ¿no? No, yo di una respuesta diversa, pero sí me gustaría conocer la de usted, maestro. Usted, ¿qué le aconsejaría usted a sus hijos? O sea, ¿usted le gustaría que sus hijos se dedicaran propiamente a lo que usted estudió o usted dejaría que ellos eligieran libremente? ¿Qué opinión tiene, maestro? Qué bonita pregunta. Mira, amigo, de hecho, a manera de introducción muy corta te voy a decir que la única influencia que mis hijos tienen de aquello a lo cual yo me dedico, pues que luego ven los videos, saben, pues ven la toga luego. Entonces mi hija, por ejemplo, que está muy pequeñita y tiene 5 años, pues me dice, papá, mira, ahí estás en video, estás como papá juez, ¿no? Me dice. Y le digo, a ver, ¿y qué es un juez? Pues es que el juez es el que castiga a los que le quitan su dinero a la gente para que el juez otra vez recupere ese dinero y se lo dé a aquellas personas a las que se los quitan, ¿no? O sea, ya tiene una noción así como que muy superflua, pero pues los pequeñitos de hoy en día perciben todo, ¿no? Perciben. Entonces, yo me he dado cuenta que respetan mucho lo que hago, que entienden cabalmente, porque es una niña de 5 años y un niño de 7, entienden cabalmente que la esencia de lo que constituye hoy en día impartir justicia. Sin embargo, a ninguno de ellos dos les ha llamado el tratar de imitar como jugando, el decirme, oye papá, yo quiero ser juez. Y mi concepto es dejar que fluyan naturalmente, que sus emociones y que su forma de pensar y de ver la vida y de percibirla, pues sea la que defina lo que quieren ser. Por ejemplo, mi hija ama el baile, el ballet, ¿no? Entonces, pues la inscribí a ballet y la voy a apoyar y si se va a dedicar al ballet, adelante. Va a contar conmigo hasta donde pueda para tal efecto. Y lo propio ocurre conmigo, a él le encanta el dibujo, a lo que se dediquen. Yo soy de la idea de que a los seres humanos no nos deben frustrar los sueños. Al contrario, los padres deberíamos de tener un entendido
de apoyar lo que desde pequeño nos da emoción, ¿no? Porque incluso ahí puede estar la vocación de cada persona. Esa es mi visión, amigo. Ok, maestro. Dice, maestro, lo que cuando tuve la oportunidad de cursar los estudios de posgrado, me tocó un profesor que hasta la fecha lo recordamos, digo, por enérgico, pero también por las ideas que tenía con nosotros, ¿no? Y en determinado parte ya del semestre nos dejó hacer un trabajo entre varias personas en equipo, pero era un trabajo científico. Nos pidió solamente 10 páginas y que habláramos acerca de 10 páginas y de significado de lo que es la justicia. Así nos lo dijo, quiero que ustedes me definan la justicia, que consulten a los diversos autores que ustedes consideren, y es un ensayo científico. Cuando yo me pongo a hacer ese ensayo científico, y cuando empiezo a estudiar precisamente los conceptos de justicia, me doy cuenta que es un concepto muy complicado. Incluso cuando leemos a Kant, que leemos también a Kelsen, pues muchas veces ni siquiera la define, ¿no? No tanto por lo problemático del concepto, sino porque incluso es una definición, es que la justicia no es tanto que digan que no existe, sino que no la definen como tal. Pero maestro, usted, ¿cómo definiría usted a la justicia? Para usted, ¿qué es la justicia? ¿Cómo la podría usted definir? Yo de entrada, Alejandro, antes de mi reflexión, diría que no me atrevería a definirla. ¿Por qué? Porque es una realidad abstracta, es complejo. Considero que se tiene una visión de la justicia en el sentido de que tiene que ser inseparable de la verdad, pero la verdad como realidad, ¿no? Esto es difícil de entender porque al final este contexto que subyace en la impartición de justicia y de estos conceptos tan complejos y tan filosóficos, pues no pueden separarse en la naturaleza humana. Y Alejandro, perdón, pero es que los seres humanos no solo somos buenos, los seres humanos también somos malos, hacemos acciones positivas, negativas, porque es lo que le da equilibrio a la existencia, ¿no? Entonces es difícil partir de un debate filosófico entre el deber ser y el ser, porque al final el deber ser y el ser en cada región, en cada contexto puede variar también, ¿no? Entonces yo creo que no podemos llevar este concepto bueno, esta locución tan compleja a un concepto para que sea entendido de manera general. Yo considero que más bien la justicia tendría que abordarse desde un ámbito en el que todos los operadores doctrinarios, docentes, seamos conscientes, como siempre lo he dicho, y es algo bien importante, de la afiliación y conexión que tenemos entre todos los seres humanos. De que apliquemos las cosas como si fuera para nosotros mismos, ¿no? Sin discriminar y que el debido proceso es para uno y para otros no. Entonces, más allá de darte un concepto de justicia, considero que podemos empezar a empoderar una noción de nuestra área de ejercer de manera consciente con los seres humanos. De verdad, de ser empáticos, de no discriminar, de ver a las personas por igual, con independencia de si se llega a la verdad histórica o a una verdad procesal, que es algo muy complejo, verdaderamente, y muy difícil de aterrizar, pero lo que sí legitimaría es que podemos aprender como abogados a hacer lo que nunca hemos hecho, generalizadamente, ver el derecho desde la realidad y con profunda conciencia de que son seres humanos los que están involucrados, que no obstante sea víctima o imputado, así como tú, abogado, asesor jurídico, Ministerio Público, juez, también quieren un mejor contexto de vida, ¿no? Entonces yo considero que la palabra con la cual más me identificaría para relacionar el concepto de justicia es ejercer con conciencia, ¿no? Ejercer con conciencia. Y no te voy a dar un concepto, no me atrevería, mi amigo. Esta es mi percepción y me ha funcionado mucho, créeme, me ha funcionado de sobremanera. Fíjese, maestro, que he tenido yo la oportunidad de estar platicando con grandes profesionistas, con grandes servidores públicos como lo es usted. Tuve la oportunidad de platicar con el maestro Miguel Ángel Aguilar, quien es mi maestro en el doctorado y que fue mi maestro en la maestría en la FES Aragón. Y yo le he preguntado al maestro cuál es su concepto de justicia y efectivamente cada quien tiene un contexto distinto y a veces que en pequeñas palabras te abren todo un mundo, ¿no? El maestro Miguel Ángel Aguilar me dice es justicia en movimiento para él, pero atrás de esta palabrita que él te dice hay todo un contexto, una postura filosófica y realmente es así, ¿no? Es un concepto muy complicado y dependiendo bien de la postura en la cual nos encontremos,
pues va a ser la postura que se pueda definir, ¿no? Pero sí considero que es un tema muy complejo y que no es a la ligera, ¿no? Y como lo digo, maestro, yo cuando tuve la oportunidad de estudiar precisamente este tema y que abordé en mi tema de tesis, pues me di cuenta de la problemática que existe, ¿no? Y le digo, maestro, cada que tengo la oportunidad de poder platicar con alguien como de su talla, es de que me gusta conocer pues, cuál es la vertiente que ellos manejan, ¿no? Respecto a lo que es la justicia, maestro. Pero bueno, entiendo el Ah, concepto. Alejandro, Sí. solo para complementar tu acertado comentario en este momento, yo te diría que la dificultad de conceptualizar la justicia radica en que la naturaleza del ser humano no solo es buena. Entonces, quien define la justicia como una vertiente idealista de solo lo correcto, de solo lo legítimo, en torno a la verdad, pues creo que también está un poco apartado de lo que constituimos nosotros como seres humanos, ¿no? Y nuestra esencia como tales, que no solo tiene componentes justos, sino injustos. Entonces, ahí está la complejidad. Por eso es muy dúctil este concepto y va a depender de la idiosincrasia y el contexto que se viva en cada parte del mundo, ¿no? Y en cada contexto histórico. Fíjese, maestro, que es muy válida su respuesta, en donde yo no comparto la opinión, no es por lo que usted ha mencionado, es respecto de algunas respuestas que he escuchado, y principalmente de alumnos de licenciatura, en el sentido de que me dicen que ellos no creen en la justicia. Así textualmente, cuando uno les hace algún cuestionamiento, dicen, no, yo no creo en la justicia. Y yo me he atrevido a decirles, digo, es que tú no puedes ser abogado. Si tú no crees en la justicia, difícilmente vas a poder ser abogado. Pues claro. ¿Por qué motivo yo digo? Porque, digo, no se puede entender que tú no creas en algo que en su momento vas a poder ejercer y que vas a buscar precisamente que se pueda materializar, ¿no? Yo, en mi concepto de justicia, es la aplicación del derecho al caso en concreto. Digo, y hay una serie de situaciones que yo puedo mencionar, y por qué motivo es de que yo arribo a este concepto. Un maestro de la universidad, el maestro Óscar Sotomayor López, nos hacía un planteamiento en el sentido de que si esto lo materializamos nosotros en algún aspecto religioso, dice que la gente que realmente es religiosa, que realmente adopta ciertos principios, no necesita ver a Dios para poder creer en Él. De eso precisamente se materializa la fe. Y dice, uno como abogado no tiene que ver a la justicia materialmente para que pueda creer en ella. Y ya con esa idea yo fui creciendo por mucho tiempo, hasta que en una ocasión escucho al doctor Raúl Carrancay Rivas en una exposición que hace por la conmemoración del Día del Maestro, en donde de manera magistral citó no sé cuántos libros en un pequeño espacio como de 30 minutos, en donde cita Piero Calamandrei. Y me gustó mucho el concepto de justicia en el cual se señala que nos dice Piero Calamandrei, dice, la justicia como cualquier otra divinidad se manifiesta solamente a quien cree fielmente en ella. Yo, cuando escucho esta frase, yo digo una cosa como lo pensaba cuando era estudiante y me decían, ese examen no lo vas a pasar con ese maestro porque es de los más difíciles. Él reprueba a todos. Y yo dije, bueno, yo no me voy a basar en lo que digan del maestro, yo voy a ponerme a estudiar porque yo sé que yo puedo pasar. Mi problema va a ser estudiar a conciencia y presentar el examen. Y el resultado, si el maestro yo le caigo mal, si el maestro reprueba a todos, ya no va a quedar en mí, pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Eso lo materializo yo en el concepto de justicia, en el sentido de que luego dicen, es que este juez consigna, es que este juez hace esto. Yo me pongo a estudiar el asunto, yo me pongo a leer precedentes, leer jurisprudencia, sentencias de la Corte Interamericana, todo lo que esté a mi alcance para poderlo exponer. Quitándome esos sesgos, donde yo ya diga, bueno, pues ya, me voy, ya perdí, no, todo, y de verdad eso me ha funcionado mucho porque los resultados han sido favorables, pero precisamente por todo el estudio que se hace y porque no nos dejamos en su momento guiar por un mal comentario, ¿no? Pero sí, yo esta frase, la verdad, es una frase que yo siempre es paradigmática, sí. Muy presente, identifico. Sobre todo, sí, Alejandro, fíjate, tan no se puede definir, o sea, se puede. Ahorita construimos y si quieres sacamos 10. Agarramos hojas, a ver, ¿cuál te gusta más? No, no es la idea. A ver, todos los seres humanos, hasta la ciencia nos movemos en base a ¿qué? A la percepción, ¿sale? Y ojo, la realidad que vemos depende del cristal con que se mire. Cada quien tiene su propia forma de ver la realidad. Por eso no es válido generalizar un concepto de justicia, ¿no? Oye, nada más como último comentario de tu maestro, ese que decían que reprobaba a todos, ya hay que cambiar esos paradigmas en la enseñanza del derecho también, ¿eh? Porque, a ver, el maestro que reprueba a todos es un pésimo pedagogo. Sí. La idea está en encontrar las deficiencias y encontrarle el modo al alumno, ¿no? Ese es un buen docente, nada más como comentario aledaño, amigo. Correcto, maestro. Maestro, la última pregunta, porque ya el Dios Cronos nos apremia.
La última pregunta que quiero yo formularle, maestro, y no sin antes decirle, maestro, que yo a usted lo considero alguien congruente. No es porque, y efectivamente usted lo dice, no es porque tengamos una charla entre nosotros, nos podamos conocer, usted lo considero mi amigo. No es eso, o sea, si yo le digo esto es porque realmente lo siento. Así como yo he hablado en algún otro foro y digo de alguien lo que yo creo, también lo digo, ¿no? Porque es válido. Yo creo que usted, maestro, es de los jueces congruentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que usted dice en el foro, lo que comparte a los que hemos sido sus alumnos en alguna clase, en algún curso que usted ha dado, usted lo lleva a la práctica. Por eso yo digo que usted es congruente y no como aquellos de que van a divulgar cuestiones que cuando estás con ellos en audiencia, pues es todo lo contrario, ¿no? Maestro, ¿usted cómo se ve de aquí a 10 años? Digo, yo sé que después de juez viene otro puesto que puede ser magistrado, ¿no? O puede ser algún otro, pero usted, maestro Aaron, ¿cómo se ve usted, cómo se visualiza profesionalmente de aquí a 10 años? Pues mira, te voy a ser franco, yo no tengo un enfoque así bien trazado de necesariamente seguir creciendo en la carrera judicial. No, para nada en lo absoluto. Si algún día soy magistrado o alguna otra situación, pues adelante, pero no es mi enfoque, no es lo que persigo, porque lo que a mí me mueve no es el entorno de ganar más dinero, de estar en una posición de impartir justicia desde un ángulo más representativo. Creo que lo puedo hacer desde este momento. Desde aquí abajo se puede hacer cuando eres consciente de que lo que tienes que hacer es controlar la constitucionalidad realmente en una sociedad que está llena de leyes, de derechos humanos, de protocolos, pero que en la realidad práctica muchas de estas vertientes no se aplican. Entonces, yo lo que quiero, me visualizo aquí a 10 años, espero crecer más como ser humano consciente de su realidad y pues de sus semejantes. Eso es lo que más me nutre, lo que me aporta mayor sentido de serenidad, de felicidad, y por eso podría decirte crecer más como ser humano. Por eso sabes que me enfoco mucho en el ámbito racional, pero también en el espiritual, ¿no? Para ser un complemento, pues tratar de cada vez ser más consciente de todo lo que genera la impartición de justicia y las repercusiones que hay sobre la tan lacerada sociedad, mi amigo. Me vería así, no tanto es un tema de puestos, de tratar de ser mejor ser humano para aquel entonces. Ok. Bueno, maestro, pues muchas gracias. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Le agradezco, maestro, por el tiempo que nos brindó para esta charla que tuvimos. Y la verdad que todas las respuestas que usted nos da son muy interesantes. Y también, maestro, la finalidad de esa entrevista es conocerlo un poquito más como persona, saber cómo es el maestro, no tanto como juez, ¿no? No tanto como servidor público, Gracias, lo que amigo. llevamos a cabo ya en las audiencias, sino más que nada cómo es como ser humano, maestro. Le agradezco en verdad todas las respuestas que nos dio y el tiempo que tuvo para nosotros, así como también le agradezco a INDECAC por la oportunidad que me brinda de poder compartir este tipo de foros con una persona a quien admiro y a quien respeto y que me siento muy a gusto siempre platicar con él, ¿no? Porque yo creo que concuerdo mucho con las ideas con usted, maestro, ¿no? Muchas gracias, en verdad, le agradezco. Al contrario, amigo, ¿sabes qué es recíproco? Sabes que yo también tengo la absoluta capacidad de abrirme y decirte que te respeto y te admiro también, porque al final yo estoy consciente que necesitamos más defensores así, más defensores conocedores, más defensores que ya hayan aprendido a tener miedo para que el miedo no los tenga a ellos, más defensores que sí se vayan en denuncia, que se vayan en queja, que forcen lo que dice la Constitución, que encuentren mejores mecanismos, que reflexionen más allá de cómo reflexionan las mayorías, y eso es muy necesario, porque al final ya tenemos en el servicio público personas que están empezando a entender esta realidad y afuera empieza a verlos cada vez más. Entonces, te respeto profundamente y te agradezco la noción que tienes de tu servidor. Sobre todo le agradezco de sobremanera también a INDECAG que me haya dado la oportunidad de que tú seas el que me entreviste, porque sabes que ese sentir es absolutamente recíproco y pues únicamente me restaría decirles a todas las personas que nos están viendo pues que les mando un abrazo fraterno y les agradezco mucho que nos hayan regalado un pedacito de su vida para poder escuchar la conversación de estos pues dos idealistas, ¿no, mi querido Alejandro? Muchísimas gracias a ti de manera personal y muchísimas gracias a INDECAG, ¿no? Gracias. Gracias, maestro, y gracias a todos. Alejandro, perdón, solo algo, perdón. Sí. Y era lo que quería decir al principio. Qué bueno que hacen este ejercicio. Síganlo haciendo. Celebro lo que hace INDECAG, porque siempre se ha pensado que el juez no debe tener relación con la sociedad. Es un equívoco profundo, porque el juez mientras más conozca a su sociedad, mientras más cercano esté a su sociedad, va a resolver mejor sus asuntos y no desde una burbuja de una realidad que nunca ha experimentado, ¿no?
Solo como comentario final. Gracias, Alejandro, disculpa. Muchas gracias, maestra, y bueno, maestro, y muchas gracias también al maestro Rodrigo y a la maestra Cristina por la oportunidad que nos brindaron de esta charla que tuvimos. Muchas gracias. Cristina, Rodrigo, los quiero, bye bye, hasta luego.